Vamos, como digo, entonces a hablar un poco de este concepto fundamental en esta unidad, que es el de la cantidad. Y vamos a empezar por donde se tiene que empezar, por el principio, poniendo las bases para comprender y entender todo esto mucho mejor, ¿vale? Bueno, lo primero, y por eso empezamos por ahí, como digo, ¿qué hay que entender? ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que trabajar? Para poder estudiar y yo poder explicar todo lo que tiene que ver con la cantidad, es esta división, esta clasificación de los sustantivos en dos categorías, que son la categoría de los countable, o nombres contables, y de la categoría de los uncountable, o incontables. Esa diferencia, al entender por qué hay nombres que se llaman contables y por qué hay nombres que se llaman incontables, que supone, insisto, el entender esta división, esta categorización, esta clasificación es básica para todo lo que viene además, porque es la base sobre lo que vamos a construir y explicar a continuación referido a la cantidad, ¿vale? En un principio, si uno pregunta, oye, ¿y qué es un nombre contable y qué es un nombre incontable? Pues lógicamente uno dirá, pues nombres contables los que se pueden contar y nombres incontables los que no se pueden contar. Bueno, sí, claro, básicamente es así. Pero hay que decir un poquito más porque si no queda un poco pobre y entonces no se entiende bien. Bueno, los countable nouns son aquellos nombres que se refieren a realidades, conceptos u objetos, a lo que se refiere a algo, a una realidad de la que yo puedo hablar. Como si fuera una sola unidad, si tuviera una unidad, o de la que yo puedo hablar como si fueran varias unidades. Por ejemplo, el concepto Apple, manzana. Cuando yo hablo de Apple, yo puedo hablar de manzana como una sola unidad y decir en Apple, y me refiero a una sola pieza de manzana, o puedo hablar de esa realidad también como si hubiera varias unidades. Y entonces yo puedo hablar de apples. Ya tengo 2, 3 o más manzanas. Esto traducido a la lingüística, es decir, traducido a lo que nosotros necesitamos, quiere decir que los nombres contables son nombres que tienen singular, cuando me refiero a esa realidad, como si hablara, cuando hablo de esa realidad como de una unidad, en Apple, y que tienen plural, cuando hablo de esa realidad como si fueran 2 o más unidades. Apples. Esa es la base, esa es la idea de los nombres contables. Nombres que tienen singular y plural, es decir, nombres de los que podemos hablar como una unidad o como varias unidades. ¿Vale? Frente a ellos tenemos los llamados nombres, como digo, incontables. Bueno, los nombres incontables, claro, ya se refieren a otro tipo de realidades a las que no nos podemos referir como si habláramos de ellas como si fuera una única unidad o varias unidades reunidas. No se puede hablar así. Cuando yo hablo, por ejemplo, del agua, water, yo no puedo hablar de uno o de varios. Cuando yo menciono water y me viene la imagen mental, pues no sé, pues el mar, la piscina, es decir, es imposible someter a eso a una unidad o a varias unidades. Esos son los nombres incontables. ¿Cómo se traduce esto para nosotros? Es decir, en lo lingüístico, los nombres incontables solo tienen una forma. Es la forma singular. La lengua ha decidido que la forma única de los nombres incontables sea la forma singular. No porque haya unidad o variedad, sino simplemente que había que elegir y la lengua dice, bueno, pues como yo me puedo referir a estos nombres como si fuera un bloque, una masa, como si fuera un todo que no se puede dividir, que no se puede separar de ninguna manera, elijo el singular. Es posible hablar, diferenciar o mencionar qué tipo de nombres en inglés, al igual un poco que en español, porque aquí hay cierta correlación, qué tipo de nombres en inglés son incontables. Por ejemplo, ya que hemos mencionado antes water, los líquidos. Todos los líquidos son siempre incontables. Water, coffee, juice, zumo, siempre. Los líquidos siempre son incontables. También son incontables aquellas sustancias o materias que uno entiende que son como masas, como masas juntas, ¿no? Por ejemplo, como menciona ahí la mantequilla, butter, la nata, cream, el queso, cheese. Todo eso que podemos entender o concebir como si fueran masas son también incontables. También aquellas sustancias, materias o materiales que estén compuestos de granitos muy, muy pequeños, como por ejemplo el arroz, rice,
o la arena, sand, o por ejemplo, harina, flour, o el azúcar, sugar, esos también son incontables. Bueno, pues todo este tipo de nombres, ¿vale? Que hemos dicho que se pueden categorizar o comentar que son incontables, siempre habrá que utilizarse en la lengua, cuando tengamos un ejercicio, cuando tengamos una frase, hay que utilizarlos, emplearlos siempre en singular. Siempre en singular. Pero ¿Vale? Javier, por ejemplo, en el caso del zumo, tú Sí, dices, he ido al supermercado a comprar unos zumos. vale, ¿Lo ok. pones en singular? Eh, Porque no, eh, no dices, he ido a comprar unos bricks de zumo. vale, No le pues pones el brick delante. con ese comentario, Elena, puedo pasar a lo siguiente y te respondo. Te explico y te respondo. Claro, efectivamente, eso puede ser posible. Y la lengua te permite hacer eso. Voy al supermercado a comprar unos zumos. Pero como tú dices, estaríamos hablando de nombres incontables, porque eso ocurre también con el café, ocurre, por ejemplo, como en el ejemplo ahí con el helado. Dame un helado o ahí ponme un café más. Y estamos hablando de helado, café, zumos. Son nombres incontables. ¿De repente es que se vuelven contables? No. No se vuelve contable, sino que en esos contextos que están muy definidos, ir al supermercado, estar en una cafetería, en una heladería, en esos contextos muy definidos, la lengua permite que esos sustantivos, como digo, que son incontables, parezcan contables, pero no lo son. ¿Qué es lo que ha pasado? El proceso que estaba ahí sugiriendo Elena. En realidad, cuando yo digo lo del zumo, yo digo some bricks of juice, unos bricks de zumo. O cuando yo digo, dame un café más, a cup of coffee. Estoy hablando en realidad de una taza de café. O si hablo del helado, puedo hablar a cone of ice cream, un cucurucho de helado, o a bowl of ice cream. A eso es lo que te quería decir, que si hay que Ahí, ponerle delante pues la taza, el brick, para poderlo poner en plural o... en esos contextos en el que claramente tú sabes que te estás refiriendo al brick, a la botella, a la taza o al cucurucho, no es necesario. La lengua, que era lo que decía, te permite omitir ese food container, ese contenedor, digamos, y no tener que expresarlo. Y ese sustantivo que sigue siendo incontable, hace las veces, parece como si fuera contable. ¿Vale? Y yo puedo decir, oh, give me 3 more coffees, dame 3 cafés más, cuando en realidad lo que quiero decir es 3 more cups of coffee. Pero lo sigues ¿Vale? poniendo en singular entonces. En ese caso sí que funcionaría con singular y plural. La Eso es lengua, lo que voy. rizando un poco más el rizo, te permitiría ponerle singular o plural. Porque fíjate, los ejemplos que yo doy ahí, pongo de hecho el ao en delante. Y eso solo es para contables y demás. En ice cream, a coffee. Ice creams, coffees. Podrían actuar como singular o plural. Pero insisto, no es porque de repente se hayan convertido en contables, sino que al omitir ese food container es como si le pasaran esa categoría de contable, ¿no? Como momentáneamente fueran contables, ¿vale? Sí, vale, Nosotros esto lo vamos a ver de repente en un texto o en un pequeño párrafo, pero va a ser raro que en los ejercicios vosotros tengáis la duda de si se trata de contable o incontable, ¿vale? Es decir, normalmente en los ejercicios estará muy claro si es contable, es contable, si es incontable, es incontable, pero de repente hay algún texto, alguna frase que aparezca por ahí en el que esta ambigüedad, o no exactamente ambigüedad, sino que este hecho de que siendo incontable puede aparecer contable, aparece, ¿vale? vale, perfecto, Javier. Great, Gracias. perfect. Vale, pues esto entonces es la base. Contables, incontables, ¿vale? Esta categoría es la base para todo lo demás. A partir de ahora, lo que vamos a ir estudiando son determinantes, modificadores, particulares, da igual el nombre que le queramos poner, que vamos a situar delante de sustantivos contables o incontables y que van a expresar una idea de cantidad, normalmente una idea aproximada. ¿Vale? Todo lo que vamos a ver, estos quantity determinants que ya se mencionan por ahí, los que veamos en la siguiente sección, son siempre modificadores, determinantes, que, insisto, se ponen delante de nombres contables e incontables y que aportan una idea de cantidad, pero una idea imprecisa. Es esto de mucho, poco, algo, pero no es que hay 3 manzanas o hay 4, no, es decir, eso nosotros no nos vamos a dedicar a eso, ¿no?
sino cuando hablamos de la quantity, como digo, serán todos estos modificadores, determinantes, etcétera, que añaden una idea de cantidad, especifican una idea de cantidad, pero desde el punto de vista un poco de la imprecisión. Es decir, no es 1 kilo, 2 kilos, no. Mucho, poco, bastante. Por ahí va la idea. Los primeros que vamos a ver son, pues también de los más sencillos, ¿no? Que son estos determinantes de cantidad. Existe una tendencia, y cuando digo tendencia no quiere decir una norma obligatoria de cumplimiento, obligado como digo, sino una tendencia a que los sustantivos, cuando yo utilizo un sustantivo dentro de una frase, aparezcan sin nada, sin estar modificados, es decir, aparezcan sin nada delante, es decir, sin ningún tipo de modificador, ni nada. Es normal, es habitual, y si nos pusiéramos a repasar textos o ejercicios que hemos hecho, lo veríamos, que los sustantivos estén siempre acompañados de algo. Puede ser de otro adjetivo, puede ser de un determinante, puede ser de un posesivo, pero normalmente que estén acompañados de algo, ¿vale? Dentro de esa idea entran entonces estos quantity determiners, estos determinantes de cantidad, que son los tres que estáis viendo ahí. All, n, some y n. Bueno, de todo el rollo que yo voy a contar y que ya os he contado antes, en el caso de concreto de los quantity determiners, yo tengo que tener en cuenta, para saber cómo y cuándo utilizarlos, tengo que tener en cuenta dos parámetros. Uno, ¿qué tipo de nombre? ¿Con qué tipo de nombre estoy trabajando? ¿Es singular, plural o incontable? Y segundo, ¿qué tipo de oración? ¿En qué tipo de oración está ese sustantivo? ¿Es afirmativa, negativa o interrogativa? Jugando con los dos elementos, tipo de nombre, tipo de frase, combinando ambos, sabré si tengo que utilizar all, n, some y n. ¿Vale? Y es lo que vamos a ir viendo a continuación. A partir de ahora yo no voy a hablar de nombres contables e incontables, hablaré de singular, plural e incontable. ¿Vale? Es decir, parecerá como si hubiera tres categorías, pero en realidad hay dos. Lo que pasa es que para no estar repitiendo contable singular, contable plural, pues me voy a referir a ellas como singular, plural e incontable. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces frases afirmativas que se utilizan, frases negativas que utilizamos, frases interrogativas que utilizamos. Pero vamos a empezar haciendo una aclaración que nos va a facilitar mucho la explicación que viene a continuación. Mira, los sustantivos singulares, da igual si se trata de una frase afirmativa, negativa o una pregunta, siempre, y aquí cuando digo siempre, siempre, van a llevar delante a o en. Artículos que ya conocemos, porque cuando estudiamos en su momento los nombres singulares y plurales, ya hablamos de ellos, ¿no? A o en solo se utiliza delante de un sustantivo singular, pero en cualquier tipo de oración, afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Vale? De manera que en los tres tipos de frases siempre vamos a ver lo mismo. Por lo tanto, cuando llegamos a los siguientes tipos de frases, yo solamente voy a leer el ejemplo, porque, como digo, siempre que el nombre sea singular, no importa el tipo de frase, yo le pongo delante a o en. Recordad, a si la siguiente palabra empieza por consonante, on si la siguiente palabra empieza por vocal. I have a new mobile phone from China. Tengo un móvil nuevo de China. There's an elephant in the zoo at Hyde Park. Hay un elefante en el zoo en Hyde Park. ¿Vale? A o en siempre con nombres singulares. Otra aclaración más. Mira, los nombres plurales y los incontables siempre van a ir de la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que el modificador, el determinante que yo ponga delante del nombre plural va a ser el mismo que yo ponga delante del nombre incontable. Así. Fijaos, en la afirmativa, si yo me encuentro con un nombre plural o con un nombre incontable, pongo delante some. You bought some lemons from that ecological shop. Tú compraste limones o algunos limones en esa tienda ecológica. Y lemons es un nombre plural. I got some salt in the kitchen. Tengo sal en la cocina. Y salt es incontable. ¿Vale? Por lo tanto, si la oración es afirmativa y el sustantivo es plural o incontable, entonces yo utilizo some.
Si trabajáis a la hora de estudiar, que supongo que sí, echáis mano de la traducción y demás, fijaos que en el caso de Sam, si lo veis por las traducciones de los ejemplos, hay veces que se traduce, pero hay veces también que en castellano es mucho más natural no poner nada, o al menos suena mejor no poniendo nada. Fijaos la de los limones, yo puedo decir, compraste limones en esa tienda ecológica, y Sam no tiene traducción en el castellano, en esa versión. En la siguiente compraste algunos limones en esa tienda ecológica. O en el caso del salt, ¿no? Es decir, tengo sal en la cocina. I got some salt in the kitchen. No es necesario. En muchas ocasiones, en la traducción al castellano, no es necesario colocar some. Pero en inglés siempre hay que ponerlo. ¿Vale? En inglés sí que tenemos que ponerlo. Javier. Dime, Elena. ¿Por qué en la frase de there is an elephant in the zoo? ¿Por qué utilizamos el verbo have ahí? There is. No, es el verbo to be, there is. Ponemos, perdona, sí, el to be. Ajá, bueno, eso me lo reservo, esa explicación, porque lo vamos a estudiar también. Es la forma, como ves, de decir haber, del I. Que va a ser una combinación entre la palabra there y el verbo to be. Vale, sí, eso luego hay otra sección. La tercera sección de gramática la vamos a dedicar a ello, o sea que aclararemos eso, efectivamente. Pasamos a las oraciones negativas. Bueno, los singulares ya hemos dicho, and, there isn't a fridge in the kitchen, or my family didn't have an orange tree in the garden. Vale, no hay más cuestión. Pero ¿qué ocurre con los plurales y los incontables? Pues que resulta que le ponemos delante la partícula any. Si encuentro un nombre plural o un nombre incontable en una oración negativa, tengo que ponerle delante la partícula any. The children don't have any toys in their bedroom. Los niños no tienen juguetes o no tienen ningún juguete en su habitación. There isn't any rice for the paella. No hay arroz o no hay nada de arroz para la paella. Al igual que ocurría con Sam, any, hay veces que tiene sentido o que queda bien traducirlo al español y otras veces que no. ¿Vale? Eso muchas veces no es selección de nada, sino que es selección de lo que a uno le parezca bien. Si, como digo, yo trabajo con la traducción y demás, da igual si elijo uno u otro, los dos están bien. Pero que sepamos que existe esa posibilidad de que en castellano ese any, al igual que ocurre con Sam, no se traduzca. ¿Vale? No equivalga a nada. Y por último, las interrogativas. El singular no pasa nada, lo mismo. Is there a fridge in your new flat? Did you eat an apple this morning? Y en el caso de los plurales y de los incontables, volvemos a utilizar any, al igual que las negativas. Oración interrogativa, nombre plural o incontable, utilizo una vez más la partícula any. Are there any students for the exam? Did you put any sugar in my coffee? ¿Vale? Bueno, como veis, todo esto se reduce, como digo, a en, Sam y any, singular plural, singular plural incontable y el tipo de frase. Es algún momento de esta sección, para mostraros una cosa, me voy a la última sección de gramática, precisamente esa que comentaba ahora con Elena, donde vamos a estudiar there is, there are. ¿Veis? Está de aquí. Y ahí en esa de there is, there are, al final de la explicación, tenéis un cuadro que no solo sirve para cuando estudiamos there is, there are, para repasar eso, sino que también nos sirve para repasar esto que hemos comentado de contable, incontable, out and, some y any. Toda esa explicación, todo esto que os he contado yo en estos últimos minutos, está resumido, se visualiza en ese cuadro. Veis que tenéis en un lateral afirmación, negación, interrogativa y arriba tenéis si es singular, incontable o plural. Ese cuadro, insisto, que está un poco pensado para lo de there is, there are, también sirve para repasar, para que veáis cuándo utilizar out and, cuándo utilizar some y any. Simplemente es como buscar unas coordenadas. Si es afirmativo y es incontable, veis que es some. Si es interrogativo y es plural, es any. ¿Vale? Es la forma más rápida, es decir, el tenerlo un poco estructurado en ese cuadro,
Es la forma más rápida, más sencilla y sobre todo más visual para saber cómo funciona, cómo va esto del any, some, all, and. Questions, preguntas. Bueno, pues vamos a practicar un poquito, ¿vale? Y luego continuamos con más cosas. Lo tenía preparado, pero está ahí. Bueno, vámonos entonces con un ejercicio. Ok. Vamos a ponernos más. Es un ejercicio muy, bueno, no tiene nada de innovador ni nada, ¿no? El tradicional, el típico y tal. Bueno, ya voy avisando, mira, el vocabulario, la parte central del vocabulario de esta unidad es la comida, food and drink, comida y bebida, ¿vale? De manera que en este diálogo, que es el ejercicio que vamos a hacer, que vais a hacer ahora, todo tiene que ver con la comida o con la bebida, ¿vale? De manera que si encontráis algún sustantivo que es necesario para saber, para poder completar el ejercicio y no os acordáis, no sabéis lo que significa, por supuesto, preguntádmelo, ¿vale? Bueno, es una conversación, como dice ahí, donde hay dos personas que están hablando un poco de que bueno, tienen una invitación, alguien les viene alguien a cenar a casa y qué es lo que van a preparar. ¿Una conversación que has puesto? No se ve. No se ve. No. Vale. Por eso. Gracias porque hace poco en una clase me pasó, no me dijeron nada o tal, y yo dando la clase ahí y demás, y estaba como hablando un poco ahí al vacío. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, pues lo que decía, es un diálogo, ¿no? Y dos personas que tienen que preparar un menú para una invitación que les viene a casa. El ejercicio es muy sencillo. Tenéis huecos, ¿vale? Y detrás del hueco, detrás de cada hueco hay un sustantivo. Un sustantivo que puede ser singular, plural o incontable. Bueno, pues me fijo en qué tipo de sustantivo es, me fijo qué tipo de frase es, afirmación, negación o pregunta, y coloco all, and, some o any. Fijaos cómo empieza. What can we cook for your brother and his girlfriend? ¿No? Y viene un hueco, detrás del hueco el sustantivo es pizza, es una afirmativa, pizza es singular, pues a. Let's make a pizza. Pues igual con el resto. Tipo de sustantivo, tipo de frase y una de esas tres opciones. A, en, some y any. ¿Vale? Pues vamos a ello y nada, en unos minutitos estamos repasando. Bueno, pues, o sea, revisando.
Javier, stick, ¿qué es? Steak es filete, ¿vale? Vale, Es una pieza de carne. vale, gracias. Ok. Usted iba a preguntarlo yo también. Sí.
Okay, let's have a look. Yes. Okay, great. Let's then. Okay, wait. Show answers. Bueno, pues retomando el principio, what can we cook for your brother and his girlfriend? We say, let's make a pizza. Okay, good idea. Are there any tomatoes? Okay, plural, pregunta. Yes, and there are some mushrooms too. Great. Oh no, there isn't any cheese. Negación, nombre incontable, por lo tanto, any. Oh, wait a minute. I bought. Vale, aquí en steak, antes de que veáis la solución, os ponga la solución que habéis puesto. ¿Cuál es el determinante que habéis colocado aquí? Ah, Ok, great. Lo doy por correcto. Lo que pasa es que todavía estoy intentando averiguar cuál es la razón. En el solucionario dan sun steak, ¿ok? Yo he puesto sun, yo he puesto... Oh, vale. Bueno, en un principio, para mí el correcto es steak porque, como decía antes, steak es una pieza de carne, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, I bought some steak y es como, ya digo, no acierto todavía saber un poco cuál es la razón de por qué de repente consideran steak como, no exactamente como una pieza, sino lo ven como una masa de carne, en cierta forma. Bueno, creo que no sé si nos va a dar tiempo ahora a hablar de vocabulario de comida, pero hay como 3 grandes categorías en comida, que son carne, meat, pescado, fish y fruta, fruit. Esas 3 categorías son incontables, y es decir, son siempre en singular, son incontables. Entonces yo hablaré de some meat, o hablaré de some fruit, o hablaré de some fish. En el caso de steak, como decía antes, al ser una pieza, uno puede entender o puede concebir como unidad, one steak, o varios, 2, 3 steaks, ¿ok? Ya digo, el hecho de que los que han diseñado esto hayan puesto some steak, o bien es un error por su parte, o han concebido el steak aun significando filete, como digo, como una masa, ¿no? Pero digo, para mí el correcto es I bought a steak yesterday, ¿ok? Para que lo tengamos más claro y no sea más práctico, el entenderlo como una pieza, ¿vale? Are there, pues, any potatoes, plural, ¿ok? Yes, there are. Good. So we can have steak and chips. Do we have, y aquí, como he dicho, refiriendo un poco a lo que he dicho antes, any fruit? Porque no estaríamos hablando en este caso de una fruta en concreto, sino que, como digo, estamos hablando de la categoría fruta, igual que si habláramos de la categoría carne o de la categoría pescado. Entonces, todo eso siempre es incontable. Ese nombre se concibe como un nombre incontable. Por lo tanto, al ser, plural, al ser una pregunta incontable, le pongo any. I think we have some oranges. Yes. And there's, aquí sí, an apple. Just one, singular. And there's an apple. And some bananas too. Okay? Some bananas too. Plural. Okay, you can make a fruit salad. ¿Aquí alguna vez puesto some fruit salad? Sí, yo. Vale, aquí sí que lo daría por válido. Tanto el a fruit salad como el some fruit salad. ¿Ok? Salad significa ensalada, ¿no? Bueno, fruit salad es lo que antes decíamos Macedonia. Bueno, no sé si se seguirá diciendo, pero era la Macedonia de frutas. Sí. Que es como un postre que vais a encontrar en millones de lugares, millones de sitios en Gran Bretaña. En muchas cartas y demás, ¿no? Lo de la Macedonia de frutas, la ensalada de frutas. Entonces, ensalada, sí es verdad que se permite, la ley permite que lo entiendas como incontable o como contable, ¿vale? Entiendo como contable, un poco refiriéndonos a esto que decíamos antes, porque en realidad se refiere al bol, puede decir que en la mente, al entender el fruit salad, o sea, perdón, al entender salad, al concebir salad como contable, es porque en realidad yo estoy hablando de a bowl of salad, pero ese bowl lo elimine y diga a salad. Y esto en lugar de ser solamente en contextos particulares, sea general. Y también
insisto, se puede concebir como, pues eso, como incontable al ser como una mezcla, una mezcolanza ahí de diferentes elementos, pues, sí, o frutas o verduras o tal, y que por lo tanto se entienda como una masa de elementos que están ahí como mixed, como revueltos. En cualquier caso, las dos opciones son válidas, a fruit salad o sand fruit salad, ¿vale? For dessert, que es el postre. Ok, let's start cooking that. Ok, questions? No. Bueno, ya digo, teniendo claro, bueno, que yo tengo que utilizar all, any, some, any, y que tengo que utilizar, y teniendo claro tipo de nombre y tipo de frase, con eso nos manejamos bien. ¿Ok? Ok. Bueno.